Me da gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo en el país, la grave violación a los derechos humanos. Este país está sumido en una espiral de violencia, en una espiral de impunidad. Y hoy estaremos hablando de la reciente ley aprobada, la ley de desaparición forzada de personas. ¿Cómo surge? ¿En qué contexto? Hay gobierno, Peña Nieto, diciendo que no hay problemas, que estamos bien. Muchos de sus funcionarios con los ojos cerrados no quieren reconocer el grave problema en el que nos enfrentamos. La ley de desaparición forzada pues surge en una crisis que nosotros lo decimos y lo sostenemos porque no somos los únicos que lo dicen, son las miles de víctimas de este país que están sufriendo las consecuencias de un país que no tiene un verdadero Estado de Derecho. Lo dicen las organizaciones de derechos humanos, lo dice la ONU, lo dicen muchísimos organismos y toda la sociedad. Estamos sumidos en una gran crisis y algunas cifras para que veamos lo crudo de lo que está pasando día con día en nuestro país. Cada día 7 mujeres son asesinadas en este país, 7 mujeres. Cada de los registros que hay, porque son de los delitos que no están registrados oficialmente, porque son delitos que se ocultan, hay 4.700 delitos por tortura. Otro grave problema que tiene el país es que 150,000, aquí supuestamente sí respetamos los derechos humanos, aquí sí queremos a los migrantes, pero en la práctica el gobierno ha regresado a 150,000 migrantes a su país de origen. Eso habla de que no tenemos una política donde recibamos realmente los migrantes y les tratemos con derechos humanos. Estamos criticando el trato que le dan a nuestros connacionales en Estados Unidos y aquí el gobierno mexicano es peor el trato que les da a nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos. Hay 70 lugares en los país que tienen conflictos ambientales. ¿Eso qué implica? Pues que las empresas mineras, que las grandes transnacionales están depredando todo lo que es nuestro medio ambiente. México del 85 a la fecha hay una disminución importantísima de nuestros bosques y de nuestras principales áreas protegidas, podemos llamarlo así. Es decir, México no tiene una política ambiental, al contrario, estamos hacia atrás en ese sentido. Hay 35,000 desaparecidos en este país y es una cifra oficial. Todas estas cifras son aparentemente oficiales y vamos a decir que las cifras negras no las conocemos. Recientemente, estado por estado, una de las organizaciones civiles, DATA se llama esa organización civil, está dando cuenta de sus propios registros. ¿Y saben qué? Hay muchísimas sorpresas, hay muchísimas más personas desaparecidas de las que el gobierno nos quiere decir que son. Es decir, este país está en niveles tan complejos, tan complicados. Estamos peor que en países que tienen guerra civil como Siria, en países que tienen problemas de terrorismo como Afganistán, como Irak, que tienen décadas con problemas serios de seguridad, de problemas de terrorismo, problemas de guerras civiles. México está catalogado como los peores países en violación a los derechos humanos, en inestabilidad, en impunidad. Algunos casos relevantes de esas violaciones de derechos humanos que incluso siguen impunes estos casos, como el caso Atenco, como el caso Atlaya, el de Ayotzinapa, Nochistlán, Apatzingán. En estos casos la actuación de las autoridades dejó mucho que desear, se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos y lo peor, siguen impunes. Por ejemplo, el caso Atenco recientemente fue admitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en cualquier rato va a haber una sentencia contra el Estado mexicano. El caso Tlatlaya fue de esos casos paradigmáticos en donde la justicia no ha dado resultados concretos para poder definir y sancionar a quienes cometieron ejecuciones extra sumarias o sumarias. Ayotzinapa, pues, seguimos sin saber qué realmente pasó. Los 43 chicos estudiantes siguen desaparecidos, el gobierno queriendo inventar, queriendo sostener una verdad que solamente ellos se creen. Y los demás pues igual. Nochistlán, hasta la fecha no tenemos resultados, hay una actuación totalmente desfasada, sin protocolos de las policías, tanto federal como
las demás. Hay, por supuesto, personas que perdieron la vida y a la fecha no nos han puesto a nadie de responsable. Entonces, ese tipo de hechos, de circunstancias, por supuesto que afectan los derechos humanos, al igual que en Apatzingán. En ese mismo sentido, ya hablábamos de 30,000 desaparecidos que tiene el país y estados que tienen graves problemas, pues el Estado de México en primer lugar, segundo lugar, Tamaulipas, Estado de México, y en tercer lugar, el Estado de Jalisco, en donde, por ejemplo, ya se acreditó que no son 2.600 los desaparecidos, que son muchos más, pero que ni la misma autoridad tiene un registro fidedigno de eso. Y como ven al secretario de Gobernación diciendo que no está de acuerdo en que hay una crisis generalizada de derechos humanos. De este nivel son los funcionarios del gobierno federal y los gobiernos estatales que no han reconocido, para empezar, el grave problema en que estamos sumidos en todo el país, de violencia, de homicidios, de ejecuciones, de secuestros y de impunidad. Y mientras no se reconoce un problema, pues no hay política pública que se implemente para resolverlo. Así estamos, dando bandazos, queriendo imponer leyes que no son acordes con lo que necesita el país. Y lo digo por el tema de la Ley de Seguridad Interior, de la que hablábamos hace unos días, y de la que hoy en el Senado hay una gran simulación diciendo que se está escuchando a todo el mundo, pero en realidad están escuchando a los entes gubernamentales, están escuchando a los gobernadores, están escuchando a algunos otros funcionarios de gobierno, pero no están escuchando a la sociedad civil, a las ONGs, a los grupos organizados de la defensa de los derechos humanos, que tienen mucho que decir. Y no nada más eso, a instituciones internacionales como la ONU, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esos entes han dicho que la Ley de Seguridad Interior es una ley que atenta contra los derechos humanos y que no debe de ir para adelante. Pero el gobierno está aferrado, el gobierno quiere militarizar el país. Todas estas organizaciones civiles como Fundem, Nolan, Artículo 19, Fundar, todas ellas han, Amnistía Internacional, unas nacionales, otras internacionales, han empujado fuerte para que esta ley de desaparición forzada diera luz, ¿no? Es una ley que sí le va a hacer falta muchas cosas, pero es un primer paso que plantea esta ley de desaparición forzada. Bueno, que al centro del tema de la ley están las demandas de las víctimas. Se reconocen sus derechos, que las víctimas van a poder empujar y se les reconocerá como tal. Ya pone obviamente en el centro víctimas sus derechos, y hay instituciones y hay autonomía. Hay nuevas penas, por ejemplo, a servidores públicos que intervengan en una desaparición forzada, la pena ahora será de 40 a 60 años e incluso puede aumentar en ciertos casos hasta un 30%, hasta un 50%, y en caso de particulares de 25 a 50 años también puede aumentar. En el caso de los particulares es también novedoso porque antes no se preveía, primero, varias de las conductas que se están estableciendo aquí, y el tema de los particulares, que sí ocurren las desapariciones por parte de particulares, es importante que también se regule y no quede ambigua, y eso es importante que hoy se pudo penalizar. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues que haya presupuesto. No se le dio el presupuesto que nosotros exigíamos, por lo menos 400 millones, se le dio algo así como 200 millones, pero también los estados, ahorita que están discutiendo su presupuesto, tienen que presentar recursos suficientes para que esto no quede como una buena ley. Lo que se necesita es que vaya adelante. Por supuesto necesitamos fiscalías que sirvan, es decir, debe haber fiscalías especializadas en el tema de desaparición forzada. Y ¿qué más plantea? Bueno, esta ley, algo que es importante es que las investigaciones van a ser de oficio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la autoridad no necesita que le denuncien o que le den seguimiento, que sea petición parte de alguna familiar de un desaparecido, sino que de oficio tienen que estar actuando en la búsqueda. Es imprescriptible. Esto ayuda también porque muchas veces la desaparición forzada de personas hay que entenderlo como donde interviene en la desaparición de una persona autoridades o con la aquiescencia o con la permiso de alguna autoridad, la desaparición de esa persona, pero también tenemos la desaparición entre particulares que se dé por un particular. Entonces la imprescriptibilidad ayudará porque cada 3 años, cada 6 años cambian los gobiernos, y si algún gobierno ha ocultado, no ha querido investigar o esté coludido con las desapariciones, pues entonces se podrá investigar.
Por otro lado, se les podrá acreditar alguna conducta a los superiores si intervinieron en esta situación de una desaparición, y se contempla también el derecho de la verdad y a la justicia que tienen las víctimas, que eso es muy importante. Esto incluso nosotros como diputados ya nos presentamos una propuesta para que a nivel constitucional se planteara que las víctimas de desaparición forzada de personas tuvieran derecho a la verdad y el derecho a la justicia, que es un principio constitucional que además México está regulado, ha firmado tratados internacionales que lo obligan a tener leyes desde la Constitución que se les dé derecho a la verdad y a la justicia a todas las personas que han sido víctimas de alguna desaparición forzada de personas, que haya reparación del daño, y ahí hay una serie de principios y de derechos que tienen las víctimas: derecho a no repetición, derecho a una reparación, derecho al reconocimiento del Estado en esa desaparición una vez que se ha logrado buscar e identificar a los responsables. Esto es muy amplio, la reparación del daño, y luego se crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Este Sistema Nacional de Búsqueda pues es un sistema donde intervienen todas las autoridades prácticamente, y se crean obviamente los funcionarios para que le den seguimiento desde el gobierno federal, desde los gobiernos locales, los gobiernos municipales, y se creen también las policías especializadas para estos bloques de búsqueda. Esto por supuesto que ayudará a que haya una coordinación plena, un intercambio de información como lo hay ahorita, y esperemos también que haya una operatividad suficiente. Fiscalías especializadas, como ya lo llamábamos, tienen la obligación de todos los estados de tener estas fiscalías especializadas, porque ahorita no existen esas fiscalías especializadas. Y bueno, decíamos que haya recursos suficientes, que haya una fiscalía que sirva, y pues también respetar y atender todos los tratados internacionales que hemos firmado con la ONU y con la OEA. Entonces aquí lo que necesita este país es que haya voluntad, que haya los recursos suficientes y que se atienda un grave problema que tenemos en México, como es la desaparición forzada de personas. Hoy que estamos a vísperas de entrar en una discusión, un debate, un análisis de quiénes deben de gobernar este país, hoy tendremos que decirles a todos ustedes y tendríamos que plantearnos ¿a quién necesitamos en este país? Un partido como el PRI, que ha sido históricamente un partido en el gobierno represor, como el caso del 68, como el 71, como el tema de ese tema de las guerrillas, como hubo desaparición forzada de personas, como es el caso de tantos campesinos que también fueron desaparecidos, sobre todo en Guerrero y en algunos otros estados. Un partido que no ha sabido desde el gobierno cómo afrontar el problema de la grave violación de los derechos humanos, porque en mayor parte ellos son los responsables. Entonces hoy es el momento de que con la ley forzada de desaparición de personas podamos darle un seguimiento puntual, pero que no quede en una buena ley, que haya voluntad, y es el momento para que cada uno de nosotros reflexionemos qué es lo que necesitamos como país y qué gobernantes necesitamos para que haya un seguimiento, y a todas estas víctimas, desde las más de 200,000 víctimas por homicidios, más de 30,000 desaparecidos en este país, y los que siguen día con día, las mujeres que están siendo asesinadas. Lo que hoy necesitamos es un gobierno que sí dé respuesta a las víctimas y que pare este sufrimiento, que es la más grande tragedia que tiene el país. Es una herida sangrante permanentemente, que además de decirlo, en el caso de los desaparecidos, lo dicen los expertos, que el sufrimiento no se detiene, es un sufrimiento y un duelo permanente, y ese duelo tiene que acabarse para México.